Bueno, ahí puse a grabar una cosa. Eh, en los primeros controles, digamos, de las máquinas, eh, existían, digamos, aparte de lo que es la codificación ISO, ¿sí? Todo lo que es, digamos, con, ¿cómo es? Digamos, con funciones preparatorias G, con funciones misceláneas M, qué sé yo, existían la posibilidad de algunos ciclos fijos que traía directamente el mismo, ¿cómo es? El mismo software del control. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy uno agarra, y ahora vamos a ver con algunos ejemplos, hace un prototipo en 3 dimensiones, lo mete dentro de un software de CAM, ¿sí? El software de CAM uno analiza la estrategia y el camino de la herramienta y demás, ¿no es cierto? Y bueno, y saca la codificación. Y esa codificación quizás tiene, no sé, por decir un número, 1200 líneas, ¿sí? Para reproducir lo que nosotros queremos, ¿sí? Y los controles nuevos, hoy por hoy, eh, tienen muchísima capacidad de memoria, ¿sí? Tanto memoria ROM como memoria RAM, ¿sí? Entonces no hay problema de hacer como, una codificación que tenga, no sé, 2000, 3000, 5000 líneas, ¿sí? Eh, al principio, digamos, cuando la electrónica no estaba tan ¿cómo es? Desarrollada, eh, no sé si ustedes se ubican, digamos, de cuánto es ¿cómo es? Un bit, un byte y todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Hoy cualquier computadora tiene, cualquier notebook que vaya a comprar ahora, estábamos hablando de 16 o 20 GB de RAM, ¿no? Sí, andan por los Sí, sí, 16 ya, más o menos, sí. Sí, 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 o sea, cualquiera, ¿no es cierto? cualquiera. Eh, mi primer computadora, hablando del año 95, tenía 2 megas de RAM. No te andaba ni el Paint ahí. No, sí, era una maquinón, tiraba ¿cómo es? Windows 3.1. El Encarta tiraba. No, el Encarta no, No, porque eso ni existía todavía. Ni eso. no existía el Encarta en el año 95. Aparte, el Encarta venía un pequeño software de management, digamos, y después tenía que meterle los CDs, digamos, que era que tenían Ibas poniendo los diferentes CD de lo que quería, ¿no? de lo que pedía exactamente. Pero no era con disquete ahí. Claro, pero un disquete tenía 3 megas, 1,44 megas, el de 3,5. ¿Sí? El de 5,25 tenía 1,2 megas. ¿Sí? Cuando vinieron los CD, que vinieron las lectoras que tenían 700 megas, imagínate que el primer disco rígido de mi computadora tenía 170 megas. No sé la cantidad de veces que lo llené haciendo pruebas. Pero era Y otra sí, cosa, tenía que borrar todo. Terminaba de hacer una cosa y borrar todo. prácticamente, sí. Guardarlo en los disquetes, los CD. Me acuerdo que, ¿cómo es? Que cuando le compramos 2 megas más de RAM para que tuviera un poquito más de power, ¿no es cierto? Nos gastamos, no sé la cantidad de dólares, pero era mucha plata, ¿sí? Casi media computadora más para comprarle 2 megas más de RAM, ¿sí? Y estamos hablando del año 96, 95, 96, más o menos, ¿sí? Los controles para las máquinas y herramientas de estas vienen de antes todavía, ¿sí? Entonces, claro, el, no, la memoria ROM, digamos que tienen, pues no es RAM, es ROM, eh, estamos hablando de que tienen algunos, algunos miles de K, o sea, no llegan a 1 mega, ¿sí? de memoria interna. ¿Entendés? Entonces, como que uno necesitaba economizar. Aparte, normalmente se escribían, o se escribían en una computadora y se pasaba a través del puerto serie, o se escribía directamente lo que se llama programación a pie de máquina, que es
pararte frente al control y empezar a escribir toda la sentencia una por una, ¿viste? Entonces, claro, o sea, eh, digamos, todo lo que es la programación nace como de la programación de lo que es el tipo de oh, el basic, digamos, viste que tenía, digamos, una sentencia, un nombre de cómo es de línea y a su vez iba, después uno podía llamar sentencias previas y qué sé yo, como para hacer esa programación sea lo más corta posible desde el punto de vista de lo que uno escribía a mano. ¿Sí? Por supuesto que con el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Eso se ha totalmente dejado de usar, ¿no? Fíjense que hoy por hoy, sí, nosotros partimos ¿cómo es? De un dibujo que nosotros creamos, ¿no es cierto? Vamos a elegir de ese dibujo, vamos a elegir con qué máquina lo vamos a hacer, ¿sí? Con qué tipo de herramienta lo vamos a hacer, qué secuencia de corte vamos a hacer, ¿sí? El mismo software de CAM nos va a determinar por ahí las coordenadas, ¿sí? Después vamos a llevarlo a hacer una buena estrategia de mecanizado, porque vamos a ver y vamos a ver ahora con algún ejemplo de que programa cualquiera, como quien diría, pero mecanizar no mecaniza cualquiera. No sé si se entiende por ahí la analogía, ¿no? Eh, si lo que el programa normalmente te da como primera opción no es ni lo mejor ni lo correcto. Aparte que uno tiene que conocer por ahí la máquina que está utilizando, ¿no? Si hay algo de lo que yo estoy hablando que ustedes no entiendan, me paran y tratamos de explicarlo, ¿ok? Bueno, una vez que nosotros tenemos todo eso hecho, eh, lo que se hace es postprocesar toda esa ruta y esta estrategia que hemos digamos, establecido, y eso nos va a dar, el postprocesado nos va a dar una codificación de que sea interpretable por el control de la máquina que estamos usando. ¿Sí? Se puede simular, sería lo mejor, o sea, se puede simular con el mismo programa de CAM o se puede simular directamente también en la máquina. Hay modos de simulación eh, que se trabaja sin prender el lucillo, sin la pieza puesta y demás. Uno después ajusta, digamos, le da como llaman algunos, el fino, ¿viste? Y después sí, una vez que está cargado y anduvo una vez, bueno, sí, se seguirá andando, seguirá funcionando, ¿no? Eh, yo les mostré alguna vez algún programa escrito de un código G. No, creo que no. No, creo que no, no. Vamos a hacer una cosa, voy a parar un poquito la presentación esta. Sí, y vamos a buscar uno. A ver, no se esperen de que sea la gran cosa, aunque sí es una gran cosa. No sé si me entendieron.
Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Ahí lo que están viendo es un bloque de notas. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, sí, se ve bien. Bien. Sí, Bueno, sí. entonces acá la codificación, digamos, que lee el control, ¿sí? Trabaja como si fuera un archivo por lotes. ¿Sabes lo que es un archivo por lotes? El famoso asterisco.bat de batch, ¿no? ¿No? No, yo no. No, ni ¿No? idea. La computación es No, un no, poquito, la computación es un poco más como es que TikTok e Instagram, ¿no? Ya, aguanta. Bueno, ya, dentro de los archivos que se usaba ya en el famoso DOS, ¿sí? Allá lejos de ese tiempo, teníamos los archivos ejecutables, que eran los .exe, teníamos los archivos de comando, que eran los .com, ¿sí? Estaban los archivos de sistema, que eran los .sys, que alguna vez capaz han visto, esas son las extensiones, ¿no? Y había unos famosos que eran los famosos, ¿cómo es? Archivos por lotes. Y para que algo se me apareció acá. Ah. Los archivos por lotes que, como bien dice la palabra, marcaba primero una sentencia, cuando terminaba de hacer esa sentencia, pasaba a la siguiente y hacía la otra sentencia, y así, digamos, iba, digamos, línea por línea, ejecutando, digamos, todos los comandos que uno le escribía. ¿Sí? En esto pasa exactamente lo mismo. O sea, el control va a leer este archivo así como se lo presentamos acá, con sus funciones, sus coordenadas y demás, como si fuera un archivo por lotes. ¿Sí? Va a ir tomando línea por línea y cuando termine de ejecutar esa línea, va a ir pasar a la siguiente. ¿Sí? Los controles tienen lo que se llama velocidad de refresco. ¿Sí? Que es, digamos, el tiempo que demora entre que lee una línea y pasa a la siguiente. Cuanto más modernos son los controles, esa velocidad de refresco es, ¿cómo es? Eh, más pequeña. O sea, la velocidad es más rápida, ¿cierto? Los tiempos muertos, entre comillas, son más pequeños. ¿Sí? A su vez, digamos, se pueden configurar ciertos... ¿Por qué no me aparecen los nombres de ustedes acá arriba del... ¿Alguien me está hablando por chat? No. Me aparecen los nombres acá en la parte blanca del, del, del blog de nota este. Bueno, se pueden, digamos, darle como unos pequeños delay programables, ¿no? Para que entre acción y acción, ¿sí? Comando y comando, tenga ese pequeño, como quien diría, descanso para permitir, digamos, algunas aceleraciones, desaceleraciones de las herramientas y demás. ¿Sí? Pero eso, bueno, un poco más de configuración del control. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, este control que está acá, este comando que está acá, ¿sí? Empieza siempre con ¿cómo es? Un signo de porcentaje. G71 porque está haciendo coordenadas métricas, G90 porque es coordenada absoluta, y eso que aparece ahí, G92, X0 y 0, significa que en el punto donde está parada esto es un programa para poder, ¿cómo es? Cortar unas piezas en el pantógrafo, que ahora lo vamos a subir en el simulador de plasma y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Ese G92, X0 y 0 lo que hace es que en el lugar donde tengamos puesta la torcha, traslade el cero de pies ahí. ¿Sí? Y bueno, después aparece ahí G00, X, 14,6 y 92,1, lo que hace es trasladarse a ese punto
tiene ahí, digamos, un lugar donde nos indica que la secuencia 1 es esa pieza que está por cortar, ¿sí? El G41 sería compensación a la derecha de 1,8 milímetros, que como hablamos ayer, el otro día, el pantógrafo tiene un ancho, una sangría de corte. Cuanto mayor el espesor de la placa, mayor es la sangría esa, ¿sí? El F de 2550 establecería la velocidad, 2550 milímetros por minuto, y ya M3 sería prender la torcha para que baje, detecte la chapa, suba hasta la velocidad, hasta la altura de pinchado, pinche, y después, bueno, empezaría ahí a trabajar. Le da ahí un tiempito con G04, que dijimos que era un temporizador, de 3 décimas de segundo. Van siguiendo lo que yo voy diciendo, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, esos 3 décimas lo que hace es esperar que termine de pasar el pinchazo hacia la parte de abajo de la chapa, ¿no? Y entonces eso nos permite asegurarnos de que la pieza se va a terminar de cortar cuando dé toda la vuelta, ¿no? Porque es bastante complicado después separar las piezas por piezas cuando nos quedan, digamos, agarradas al esqueleto, ¿no? De chapa que nos quedó. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a mostrar ahora, bueno, así sí, digamos, cuando termina de pasar el tiempo ese, va a hacer este movimiento a 2550 milímetros por minuto, ¿sí? Que es un movimiento recto. Cuando termina de hacer esto, va a esta otra coordenada. Cuando termine, hace un giro a la izquierda, ¿no es cierto? Que termina en ese punto X53 y 28, y con las coordenadas del centro relativas I 4,5, J menos 4,7, y así sucesivamente. Cada vez que termina una sentencia va haciendo la otra, ¿no? Hasta que llega acá al punto este, donde aparece el M5, que lo que hace es apagar la torcha. Es decir, que ahí en ese momento la pieza se terminó y tiene que ir a ubicarse acá. G40 mata la compensación de la sangría, ¿sí? Va a donde inicia la otra pieza, y así acá dice, bueno, acabo de cortar esta otra pieza, por eso está entre paréntesis, para que no lo tome como un comando el control, y ahí empieza de vuelta, ¿sí? Establece la sangría, establece la velocidad, prende, pincha, espera un ratito, y después empieza ahí con los movimientos. Voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar, a ver si la cámara me sigue. Lo tenía por aquí. Tengo aquí. Lo que estoy ejecutando ahora es un programa. Pues está el otro abierto. Bueno, esperen, por favor, esperen. Bueno, lo que estoy abriendo ahora es un programa que es libre, ¿no es cierto? Hasta cierta cantidad de líneas, que hace las veces de control de máquina control numérico. ¿Dónde está el zoom? Acá. ¿Sí? Compartir. ¿Sí? Que bueno, esto tiene... ¿están viendo ahí lo que yo les muestro? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces esto de acá nosotros, a través de alguno de los puertos de la computadora, conectamos a un tablero que haga la conversión, digamos, de lo que comanda los pulsos que genera este programa, y termina comandando motores paso a paso, servo continuo, qué sé yo, todo lo que sea para hacer funcionar una máquina, ¿sí? Nosotros hemos hecho varias máquinas con este programa, la verdad que anda muy bien, es súper amigable en el tema de la customización, ¿no es cierto? Incluso uno con alguna sentencia de Visual Basic le puede programar
algunas actuaciones que haga para manejarse de acuerdo a la máquina que está haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, y responde perfectamente, ¿no? Pero bueno, eso es más de electrónica industrial que esto que estamos hablando. Pero bueno, en general, los controles de la máquina tienen una presentación muy parecida a esta, ¿no? Vamos a cargar acá en Logic Code, vamos a cargar ese programa que estamos viendo recién. A ver si lo tengo por acá. Lo puedo cargar acá. No, sí. Dropbox. Tan, 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 tan. 29. Bien. Bien. Justo agarré el que menos tiene. Vamos a agarrar uno un poco más power. A ver. Un segundito, ya estoy. A ver. No tiene mucho tampoco para ver ese. No, que tenga un poco más. Pues todos son chiquitos. A ver, un poquito. Bueno, se me desaparecieron los otros.
Bueno, para mostrar ahí un poquito, acá. Si ven sobre la margen, digamos, superior derecha de la pantalla, van a ver ahí acá, a ver si se ve un poco mejor. ¿Ven ahí, digamos, cómo estaría un dibujo del otro? Sí, sí. Bien. Lo azul, digamos, es lo que se programó y lo blanco sería el camino de la herramienta que va a tomar. ¿Por qué está desplazado esto? Porque, bueno, porque en realidad es este G92 el que está ahí, si quiere, llamémosle molestando. Vamos a agarrar y vamos a editar este código. Bueno, vamos a mirarlo ahí que se va a ver capaz un poco mejor. Yo voy a ir desplazando acá las líneas del programa y ustedes van a ver que no aparece ninguna línea en blanco hasta que llegamos a esa que está ahí. ¿Ven ahí que aparece una línea en blanco? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, Como más clara. muy más clara. Es decir, que todo esto que está marcando acá arriba son, digamos, como la preparación del programa, ¿no? ¿Se entiende? O sea, todo esto Sí, sí. va a ir como preparando para poder llegar a esa línea y a partir de ahí, digamos, ir recorriendo y cortando toda la chapa. ¿Sí? ¿Ven? ¿No es cierto? Y hacer cortar toda y cada una de las piezas, ¿no? Hasta ahí hasta que terminó. ¿Ven? Entonces, lo que uno va marcando acá son sentencias con coordenadas. O sea, lo que uno va haciendo acá es hacer que esto se vaya posicionando de tal manera que vaya recorriendo todo ese camino para, bueno, por supuesto, obtener la pieza que nosotros queremos. ¿Sí? Sí, acá. Esto me trae algunos problemas porque lo instalé otros días. Que fue cuando se colgó la maldita máquina. Vamos a hacer una cosa. Algo que sea un poco más. Que esté un poquito más cargado. Para que vean un poquito más, digamos, cómo sería. Bueno, yo lo que voy a hacer acá ahora es dejar de compartir la pantalla esta. Y voy a compartir la pantalla directamente cuando la computadora me responda. O sea, ya que estamos viendo acá, una de las ventajas que nosotros tenemos hoy por hoy que es agarramos ahí el SolidWorks, ¿sí? Y podemos, digamos, darle una forma ¿no? geométrica y ergonómica como nos guste a nosotros, ¿sí? Y pasarlo, por ejemplo, a un programa. Voy a ponerlo acá en pantalla 1 para que se vea, y así después vamos pasando una por una. A un programa de esto, que es un programa que es un software de CAM,
¿sí? Si bien tiene, digamos, una parte de anidado, ¿sí? O sea, está preparado para lo que es el corte en dos dimensiones, ¿sí? O sea, fíjense que cualquier forma que nosotros queramos darle, lo plasmamos, digamos, en un, en un, en un prototipo 3D en SolidWorks, después sacamos un DXF, ¿sí? Que dijimos que era un archivo de intercambio, ¿sí? Lo subimos como si fuera un mono, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en el listado de piezas, ven ahí esto que dice lista de piezas. ¿Lo ven o no? Sí, se ve Está más. Está con un bien. signito ahí. Ajá. Bueno, acá tienen algunos errores porque no está bien tuneado el programa, ¿no? Pero bueno, uno acá elige cualquier pieza y ya la tiene cargada, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces le dice cuántas tiene que cortar, de estas son una, de estas son cuatro. Acá le puede especificar el material, que es lo que me está teniendo el problema ahora, porque no tengo actualizados los materiales en esta computadora, ¿sí? Entonces, eh, eh, sí, cancelar. Uno los ubica después en la chapa, ¿sí? De manera de hacer el mejor aprovechamiento. El aprovechamiento bueno, Nico sabrá porque estuvimos en esto bastante tiempo, ofrece, digamos, todos estos software de nesting, ofrecen acá lo que se llama anidado automático, ¿sí? Es la peor mugre que hay, ¿sí? El anidado automático es malo, ¿sí? No hay como anidar a mano, ¿sí? Eh, Más que nada porque, bueno, es una cuestión acá que un poco más eh, práctica como es que de software, y es que todas estas cosas se cortan digamos, con procesos térmicos, ¿sí? El plasma genera una altísima temperatura, ¿sí? Eh, el láser también sí, pero por ahí no tanto, pero el plasma y el oxicorte generan muchísima temperatura, ¿sí? Entonces, qué es lo que va a pasar qué pasa con los metales cuando los calentamos? El problema de la Se dilatación y eso, dilatan, ¿no? se dilatan. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos haciendo un calentamiento puntual, ¿no? No es que estamos sometiendo toda la chapa a un shock térmico, sino que estamos poniendo, tal como veíamos recién en el programa, que iba punto por punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se va a dilatar desparejo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de mantener las piezas adheridas al resto grande de chapa el mayor tiempo posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les muestro acá la secuencia de corte, esto sería... ¿Qué está haciendo? No. Pare, para que metí mal el dedo. Ah, me va a cambiar todo, ya veo. Sí, bueno. O sea, cuál es la idea acá? A ver si yo lo puedo dibujar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, esta pieza que está acá, uno la empieza a cortar del borde inferior izquierdo, derecho, ¿no? Y empieza de acá y va dando la vuelta así, y da la vuelta para acá y para acá, ¿no? O sea, si ustedes ven acá la parte esa finita que está, que es el borde contra... Justo se... por favor.
Pará de anidar automáticamente. Bueno. Bueno, hermano. Bueno, ustedes si ven ahí lo rojo o medio así, medio rosado fuerte o no sé ahí qué color sería. Eso es la pieza a cortar, ¿no? Ay, se cayó, se calmó. Bien. Ajá. Esto que tenemos acá, que yo ahí seleccioné, es la pieza que nosotros queremos obtener. ¿Sí? Lo que va a hacer, bueno, por supuesto que el G41 lo que hace es desplazar la torcha para afuera para que corte por el límite exterior, ¿no? De esta chapa. Si nosotros vamos calentando toda la pieza esta, a ver si la podemos singular ahí un poquito. Acá. A ver que venga ahí para empezar a cortar. Vamos a aumentar un poco la velocidad. Y cortarlo de arriba, cortar eso, qué sé yo. Bueno. Vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a hacerlo de vuelta. Hasta que llegue y lo paramos. Tin, 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 tin. Corta esa, corta la otra. Ajá. Y llevo otra. Ahí. Vamos a ver. O sea, si nosotros vamos cortando esa línea de ahí abajo, esta parte que queda más finita es la que se va a desprender, ¿no es cierto?, de la pieza, ¿no? Es lo que estamos tratando de separar. A ver, ¿cuál es la parte de chapa que se va a calentar más? ¿La pieza que estamos cortando o esa tirita finita? La tirita finita. Exactamente. Entonces, mientras nosotros vayamos cortando eso al principio, la pieza queda adherida a todo el resto de la chapa. ¿Sí? Entonces, básicamente la pieza queda, digamos que casi que inamovible. ¿No? Porque la pieza esta está agarrada, digamos, de todo este cacho de chapa que está acá. ¿No? Sí, sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, que hay que empezar a cortar por los bordes. Claro, pero empezar a cortar O- por la parte, digamos, que está más cerca del borde y normalmente se empieza a cortar por el borde inferior derecho, ¿sí? Entonces, ese pedacito de ahí, esa tirita que nos queda, ¿se quiere deformar? Bueno, se va a doblar entera, pero entera se va a doblar, ¿no? Por el calor, por el shock térmico, ¿no es cierto? Pero no va a afectar a la pieza porque no va a poder mover el resto de la chapa, porque es una cuestión de masas, ¿sí? Y cuando llegue acá, ¿no es cierto? Ya todo, cuando llegue un poquito más adelante, vamos a borrar esto, donde quedó el simulador, ¿sí? Un poco más lento. Cuando vaya un poco más adelante, ¿sí? Todo ese tira ahí, lo va a cortar bien. Ya cuando llegue a cortar esta parte ahí, lo que está cortando es un gran cacho de pieza, ¿no? ¿Sí? La pieza sigue teniendo más masa que lo que va cortando, porque fíjese que ya había cortado la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, digamos, no afectaría a las dimensiones de la pieza. Pero, o sea, uno puede llegar a tener diferencia entre lo que quiere cortar y lo que da como resultado debido a estas cuestiones térmicas, ¿no es cierto? De temperatura que sube y que baja, y demás.
Incluso en chapas que son muy grandes, que se cortan por ahí con oxicorte, ahí sí el oxicorte se precalienta toda la chapa, ¿sí? Para llegar más fácil a la temperatura de fusión, ¿sí? Por lo tanto, digamos, lo que hay que tratar, digamos, de hacer es a veces hacer un escalado, porque lo que nosotros vamos a cortar nos termina resultando más chico cuando se enfría toda la chapa. ¿Lo entienden? Claro, yo iba a preguntar justo Igual eso. sí. Cuando llega a las últimas chapas, por ejemplo, que va agarrando temperatura ya toda la placa, Ajá. no cambian las medidas, no se jode. En el plasma no tanto, porque el plasma es muy puntual, ¿sí? El plasma lo que tiene que por ahí te puede mover la pieza que está cortando cuando tenés esa diferencia de temperatura entre un borde y el otro, ¿sí? O sea, se te puede doblar se te puede llegar a cartear la chapa, ya hacer tipo como si fuera un ranurado, poner ranurado, no, mirá, un acanalado, o sea, se va a quedar toda torcida la chapa por el mismo calor, ¿no es cierto?, que tiene. Pero bueno, o sea, haciendo una buena estrategia y por ahí dejando para lo último, cuando tenés poca chapa, cortar piezas chiquitas, que la incidencia de la diferencia de temperatura sea poca, no vas a tener problemas. ¿Entendés? Si vos le das a un programa de esto que te haga un autonesting y el tipo lo que quiere es llenar y va a agarrar y va a tirar cualquier pieza en cualquier lado, ¿sí? Y dale que es tarde, ¿sí? O O sea, sea que en este, digamos, los pasos a seguir serían también cortar primero todo lo que serían piezas grandes, dejarlo chico para lo último. exactamente. Nada más que van a meter la pieza chica, digamos, los espacios que te quedan, digamos, de las piezas grandes, ¿no? ¿Sí? Ujú. Pero, por ejemplo, si tenés dos piezas que son más largas que anchas y una es más grande, una es más ancha que la otra, te conviene cortar la fina primero y después la grande. Porque si vos cortás la grande, cuando va a cortar la fina se te puede mover. No sé si me explico. Suponete que tenés que cortar dos tiras, ¿sí? Y una tiene el doble de ancho de la otra, ¿no? Están puestas paralelas, digamos. Puestas paralelas, sí, que fueran, digamos, largo toda la chapa y una que tenga, ¿no es cierto?, un ancho 1 y la otra tenga ancho 2. Te conviene poner abajo la de ancho 1 y después arriba la de ancho 2, porque la de ancho 2 te va a mantener más quieta la chapa cuando vos estás cortando la de ancho 1, ¿sí? Y después sí, cuando cortás la de ancho 2, todos esos pedacitos que te quedaron, bueno, van a hacer cualquier cosa, pero la chapa grande se va a mantener quieta, porque es grande la chapa. Claro, ¿Entendés? claro. Tener en cuenta una cuestión de masa, digamos, lo mismo doy. Exactamente, una cuestión de masa, ¿viste? De masa, como es, de cantidad de calor, ¿viste? Un poco ahí de termodinámica. Eh, Cuando uno va a cortar, por ejemplo, piezas en oxicorte, ¿sí? Que ahí se somete a toda la chapa a un precalentamiento, o vos en el plasma ponés y cortás y así como la pusiste, la cortaste. Si esto, como es por corriente eléctrica, eh, pincha, calienta todo y, prácticamente de manera instantánea, ¿sí? En cambio, el oxicorte necesita un tiempo que se llegue a una temperatura para que poder, digamos, habilitar el oxígeno, combustionar el, el- el material y empezar a cortar. Entonces, para lograr eso más rápido, se somete toda la chapa a un proceso de precalentamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te quería acordar, la chapa se te dilató todita porque vos la calentaste. Y vos cortaste la chapa, tu cuadrado, qué sé yo, de 100 milímetros por 100 milímetros, y cuando se enfrió resulta que te quedó de 98 por 98. ¿Sí? Porque vos cuando cortaste la chapa, esa ya estaba caliente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, Ah, ¿qué ahí se entendió. haces? Y este acá, Agarrá y hace el mono, que sería, cada uno de estos dibujitos que está acá se llama mono, ¿sí? Que digamos, es la pieza que uno mete en el programa de anidado. Vos haces el mono y ya en vez de hacerlo de 100%, lo haces de 102 por 102. Porque sabés, digamos, por experiencia, porque
lo calculaste, porque lo revisaste, qué sé yo, que vas a tener una diferencia de tanto en las dimensiones. Entonces voy a agarrar y poner una pieza más grande. Cuando esa pieza se enfría, obtener la pieza de la medida que vos querías. ¿Soy claro? Sí. ¿Cuál es la diferencia del ancho de corte de plasma al oxicorte? O sea, el espesor, no del material a cortar, sino de... La sangría, Ajá, eso. abismal. La diferencia es abismal. No, a ver, en el plasma, lo que pasa es que también, digamos, que el plasma corta hasta ciertos espesores y después espesores más grandes va a cortar el oxicorte, ¿no? La sangría, por ejemplo, en esta chapa que yo estoy mostrando acá, que es 1/4, anda ahí, yo demostraba más o menos en 1,8 milímetros, ¿no es cierto? Que era lo que compensaba. 1,8 milímetros, puede ser un poco menos también, ¿viste? Por ahí un poco, dependiendo de la velocidad también, a veces se afina un poquito más, se afina un poquito menos, ¿sí? Y en oxicorte, y sí, 7, 8, 10 milímetros a veces es el ancho de corte. O sea, lo que combustiona, porque necesitas un pico muy grande para poder, digamos, llegar a, a calentar puntualmente ese lugar, como para poder, digamos, convertir el hierro en dióxido de hierro, y que lo que haga, que lo haga, ¿cómo es? Que es combustionarlo, ¿no es cierto? Entonces, Okay. o sea, sí, o sea, yo le digo ya, que miramos la semana pasada el video ese ¿cómo es? De la diferencia entre el plasma y el oxicorte. Eh, yo quisiera que ustedes vayan ahí a mi fábrica y vean, digamos, las chapas que recibimos nosotros cortadas con oxicorte para que vean. Ahora después, la semana que viene, si me acuerdo, le voy a sacar un par de fotos para que vean la calidad del corte, lo que es, que el otro día decían de que quedaba todo así, todo torcido, qué sé yo. Mentira, el oxicorte corta muy bien. Lo que pasa es que, claro, es un poco más lento. ¿Sí? Bueno, a todo esto. Si nosotros agarramos, por ejemplo, esto que está acá, le podríamos hacer, ahí dice salida CNC, ¿sí? Este sería el nido 1. Entonces acá pasa por un proceso de un postprocesado, ¿sí? Acá vamos a sacar todo esto, vamos a poner el nido 1 nomás, le va a poner un nombre. Ah, capaz que están acá en output, no importa. Ajá. Ah, poner el equipo procesador. A ver, acá, agregar quitar proceso, postprocesador. Para que yo quiero. Ah, es más 6. Bien. A ver ahí. Agitar. Salida. Salida. Listo. Ahí salió ya. Vamos ahora a abrir acá. Documentos, output. Bueno, vamos nuevamente acá a este programa, vamos a cargarlo, ¿sí?
Documentos. Ahí tendríamos, digamos, este que salió. Bueno, ahí tengo algún problemita. Vamos acá. Chango. Será, bueno. Ahí nos quedaría, digamos, todo lo que es en azul, lo que va a cortar, y todo lo que es en línea de trazo corto, rojo, son los movimientos rápidos. ¿Sí? Si nosotros esto lo pudiéramos editar, no me va a dejar editar tampoco. Bien. A ver. Bueno. Básicamente, uno acá lo que va teniendo, digamos, son todas esas tendencias, ¿sí? Cada vez más largas. Aparte, fíjense que esto, para cortar eso largo, tiene 3.541 líneas, ¿sí? Que sería, digamos, es el documento de texto este que yo había sacado recién. Lo voy a mostrar acá. ¿Ven ahí el bloque de notas? Sí, sí. Bien. O sea, fíjense, este archivo nomás ya pesa 51 kilobytes, ¿sí? Entonces, por ahí en algún control viejo, ya capaz que con otro de estos ya llenaste toda la memoria ROM que tiene, ¿sí? Entonces se usaban ir y venir y demás, ¿no es cierto? Las sentencias y bueno, todo eso. Esto, escribirlo, pasarlo a mano, hacerlo a mano es bastante complicado, ¿no? Te Ustedes lleva su tiempo también, ¿no? te lleva su tiempo, ¿no? Por supuesto. Bien. Pues bueno, a lo que yo iba hoy con esto es que si nosotros miramos los controles de las máquinas, ¿sí? De las máquinas de herramientas, van a tener todos más o menos esta configuración. Por un lado va a tener un módulo de RAM, ¿sí? Que es donde uno carga el programa y le da Start y esto arranca a andar, ¿sí? Debería agarrar ahí y empezar a andar. Ahí ya está arrancando. No está cortando nada, por supuesto, porque no está conectado a nada, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es? Podemos pararlo, todo. Que esto tiene que ver todo ya con la codificación hecha, el programita hecho, y uno le da para que vaya y para que venga, ¿no? Después tiene eh, una pantalla o un módulo que es el MDI, que sería, digamos, comando línea por línea, donde uno acá, donde dice input, va a escribir una sentencia cualquiera, por ejemplo, G0, X0, Y0, ¿sí? Le va a dar enter y la máquina va a ir a esa posición. ¿Sí? Y uno podría escribirle acá por que prenda la torcha, por ejemplo. Ven ahí, prendió la torcha, que la apague. ¿Vieron acá la luz amarilla que se había prendido? Y así toda la sentencia línea por línea, que es lo que uno utiliza normalmente para poder hacer los ajustes iniciales, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos un simulador del toolpad que nos va a marcar los límites. Fíjense que acá esta chapa tenía 1,5 metros por 6 metros, que es la que habíamos llenado nosotros, y acá me está marcando que el límite del programa que se ha generado acá empieza en los 8 milímetros
hasta 5.991,74. ¿Sí? O sea, le sacamos bien el jugo a la máquina, ¿no? A la chapa. Y va en I desde 8 milímetros hasta 1492 también. ¿Sí? Y bueno, acá sube este Z, no hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? También, acá como se ve, se puede empezar, rebobinar, cortar pieza por pieza, ¿sí? Y después van a aparecer cuestiones que son más con el setup de la máquina, ¿sí? Que tiene para habilitar, digamos, los distintos ejes. En este caso sería inhibirlos. Si están en verde, pues están inhibidos, no los usa, ¿sí? Si lo usamos en coordenadas métricas o en pulgadas, ¿sí? Acá tiene el toque una entrada de diagnóstico, donde uno puede referenciar cada uno de los ejes, ¿sí? La máquina va a ir buscando los sensores que tiene para poder tomar el cero de máquina, ¿sí? Incluso acá todos estos serían sensores que nos van marcando las entradas, salidas, digamos, de la parte física, ¿no es cierto?, del cableado, ¿no?, de la máquina, ¿no? Y después lo otro que es interesante, que lo van a ver también en cualquier máquina, no está exactamente de la misma manera, pero está todo bastante parecido, es acá el tema de, ¿cómo es?, de los offsets para cada herramienta. En este caso, bueno, esto es un equipo de plasma, entonces como que no llevaría, digamos, compensaciones. Pero si fuera una fresadora, un torno, lleva ahí compensaciones en el diámetro, en el alto, ¿sí? Cada cuánto se gasta, ¿no es cierto? Y demás. Eso, a medida que uno lo va cargando, a medida que lo va usando, después simplifica un montón las cosas, ¿no? Las cuestiones. Y lo que yo le hablaba del tema de esto tiene, por ejemplo, acá, cómo configurar los puertos de las entradas y la salida, para poder, digamos, conectarlo a la máquina. Es bastante amigable en ese sentido. Tiene para calibrar los motores también, según el eje. Esto se lo muestro nada más que como para que ustedes más o menos tengan una idea. Tiene para calibrar el usillo, si fuera el caso, ¿sí? Los límites, ¿sí? Y qué tipo de sensor, si te marca un cero, positivo o negativo, ¿sí? Si tenés algún tipo ¿cómo es? De movimiento, si tenés algún tipo de backlash, o sea, de juego, acá lo podés compensar, ¿sí? Y lo que yo les decía, por ejemplo, acá, que tiene el editor de Visual Basic, donde uno, por ejemplo, puede abrir alguna de las macros por ejemplo, de las funciones misceláneas, ¿sí? Incluso de algunas que no existen, puede inventarse. Por ejemplo, el M3, que es el de prender la torcha. Bueno, acá aparece do spin counter, que sería, digamos, prender el lucillo, pero acá uno puede, digamos, ponerle que espere unos ciertos tiempos, qué sé yo, hay todo como un manualcito de visual donde uno puede ir acá escribiéndole sentencias, ¿sí? A ver si abrimos el de, el de cambio de herramienta, que seguramente que está un poco más cargado de cosas. Bueno, ahí tiene algunas cosas más, ¿sí? Esto porque si uno, por ejemplo, quiere, digamos, que cuando cambie una herramienta cambie la posición de los ejes coordenados, qué sé yo, se lo puede cargar todo acá y que vaya haciendo selecciones según el número de herramienta que toma, qué sé yo, lo carga todo acá y el programa se encarga de hacerlo. Como que ejecuta esta macro dentro del programa y sirve, digamos, para la programación física, digamos, del equipo. Bien. A ver, un cachito. ¿Sí?
Bueno, voy a volver un poquito a mi presentación de PowerPoint. Quería mostrarle, a ver, acá. A ver, un archivito. Ajá. Acá tenemos, esto es del torno, ¿no es cierto? También tiene lo mismo. Acá tiene todo un comentario de arriba, ¿sí? Qué tipo de máquina se va a usar, cuál es la herramienta que se va a usar, ¿sí? Cuánto tiempo va a demorar en usar el programa, qué sé yo. Y de acá bueno, tenemos toda la sentencia. Si ustedes ven ahí, yo le agregué, digamos, toda esa secuenciación, que sería N20, N30, N40, N50, qué sé yo. Todo eso, bueno, viene heredado estructuralmente los codificación G traían eso, ¿sí? O lo podrían tener, hoy ya casi que no tiene mucho sentido usarlo. ¿Por qué? Porque yo le decía, uno hacía una sentencia de algo, qué sé yo, hacía un ranurado, qué sé yo, y después desplazaba el eje de coordenadas con alguna sentencia también, y lo que podía hacer es repetir lo que ya había programado haciendo un llamado a una sentencia anterior, ¿sí? Como que si nosotros acá estuviéramos en el 200 y la sentencia vaya del 200, 210, 220, 230, 240, 250, y en el 260 decimos, bueno, vamos a repetir de vuelta eso corrido 2 milímetros, ¿sí? Y acá cuando termina, decir, bueno, hacer de vuelta el 210, 220, 230, 240, 250, ¿sí? Y ahí nos ahorramos 5 o 10 líneas de programación. Por eso, digamos, es que tienen, digamos, estructuralmente, digamos, el programa tiene eso, ¿sí? Bueno, como les decía, a ver, un cachito. ¿Pregunta hasta ahora? No entienden nada, pero vamos bien. Exactamente. Perfecto, es lo que quería escuchar. Vamos a volver entonces a la presentación en PowerPoint. Un cachito, un cachito. Bueno, entonces, todo eso que vimos recién con el programa de nesting, ¿sí? Decíamos que salíamos el dibujo, decíamos que íbamos a cortar, por ejemplo, con plasma. La herramienta, bueno, por supuesto sería la tocha de plasma. Vemos cómo lo vamos a cortar. Eso que decíamos, cortamos este primero por el tema del calor, y otro después, qué sé yo. Ahí ya la máquina va a calcular algunas coordenadas. Y después ya tenemos todo el ensamble completo de todo el anidado, ¿no? Y hacíamos ese postprocesado que era la generación de ese código G, ¿sí? Lo podíamos revisar ahí en la misma máquina, ¿no es cierto? Y después llegamos a ejecutarlo ahí en el match 3 como yo le había mostrado, ¿no? Hasta ahí venimos. Entonces, si nosotros del código generamos esas líneas, que en la que yo le mostraba, las líneas, bueno, por supuesto, generaban los comandos y eso iban a ser las acciones y los movimientos en la máquina, ¿sí? Esto lo vimos la semana pasada. Esto también, ¿sí? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, bien, esto no sirve más.
lo que yo voy a hacer ahora es, tengo un pequeño practiquito para dejarle, pero se lo dejo para tarea para la casa, ¿sí? Que son ahí para que ustedes escriban a mano la sentencia para poder hacer recorrer los contornos de eso que yo había dibujado ahí. Pero aún así... cerré el... Bueno, es importante que nosotros entendamos cómo trabajan los sistemas referenciales en las máquinas, ¿no? Vamos a compartir esa pantalla, ahí, así lo puedo agrandar un poquito. Bien. Vieron que yo ahí recién cuando estaba en el programa apretaba unos botoncitos verdes que decían Ref X, Ref Y, Ref Z. ¿Alguien lo vio o no? Seanme sinceros. No, no. No. Bien, está. Honestidad brutal. Bueno, normalmente, les digo porque a veces no todas las máquinas tienen, pero en su gran mayoría sí, la máquina tiene un punto de referencia. ¿Sí? Ese punto de referencia, cuando uno recién arranca la máquina, es como que la máquina necesita buscar ese punto de referencia. ¿Sí? Entonces, va a desplazar los movimientos de los ejes, ¿no es cierto? El X, el Y, el Z, el A, el B, el C, ¿sí? Hasta llegar, digamos, a que un switch le marque, por ejemplo, un switch o un sensor o lo que sea, o por ahí el mismo encoder que sería, digamos, la maquinita digamos, que le indica la posición, digamos, al motor, ¿sí? Les marque dónde está. ¿Sí? Entonces eso va a tomar, lo toma como su cero. ¿Sí? O ese cero o punto de referencia. ¿Sí? Ese cero en los tornos normalmente está acá. A ver que encuentre. ¿Dónde está para dibujar? Está acá. En el centro de el plato. Pero no en el centro de la mordaza, sino en el plano del plato. ¿Se ubican cuál es el plato del torno y cuáles son las mordazas? Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, eso es lo que se llama cero de máquina. ¿Sí? Cuando uno, digamos, prende la máquina y la máquina fue y buscó su cero, qué sé yo, y le muestra las coordenadas en la pantalla, ¿sí? Vamos a volver a mostrar acá el match. Ah, no lo está mostrando. Para que... Un amigo, la tecnología un poquito. A ver, sí. Esto que está acá, a ver si me puede dibujar. Esto que está acá son las coordenadas que te muestra la máquina cuando arranca, ¿no?
¿Ven? ¿O no ven? Sí, sí, se ve. Esto, bueno, pero contéstenme porque yo no sé si ustedes me escuchan o no me escuchan, ¿ok? Sí, bueno. Eh, para que lo borro. A ver, lo borro. Fíjense que acá dice coordenadas de máquina y coordenadas de no máquina, ¿sí? Uno podría mover en algún sentido los dos ejes, qué sé yo, ¿sí? Y podría decirle, por ejemplo, que ese se quede en cero y que ese se quede en cero, ¿no? Entonces, esas van a ser las coordenadas de la máquina y ese otro cero que yo le marqué, que desplacé, como quien diría, el centro, el sistema de coordenadas, es lo que se llama cero de pieza, ¿sí? A ver qué va a pasar ahora, vamos a ver. El cero de pieza sería esto que tenemos aquí, ¿tá? Es decir, nosotros arrancamos la máquina y las coordenadas las toma respecto de este punto. Y nosotros después, cuando ponemos una pieza, la queremos mecanizar, qué sé yo, le vamos a marcar este otro como cero de pieza. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí. sí. Sí, Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ahora le marcamos el cero de pieza, que era ese G92 que aparecía acá, ¿sí? Ven que por acá aparecía un G92. Ah, justo ahora acá no aparece. Administración. Acá en el Recent File. Debería aparecer acá. y Maxi, acá pieza que vos tengas en la chapa ahí dibujada, ¿tenés que hacerle, designarle el cero? No, 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 no. Ah, Este acá, si G92 que no. está acá, ¿sí? Este G92 que está acá, ¿sí? Es el que hace que cuando uno tenga la torcha en cualquier posición, lo lleve al 0, 0. ¿Sí? Ese 0, 0, por ejemplo, en la chapa que, que nosotros queremos cortar, se ubica en este punto acá. Normalmente. Uno después lo va acomodando un poco como quiere, ¿no? En ese puntito ahí. ¿Ves? Sí, ¿Qué pasa? Si vos no pones el 0 ahí, cuando va a cortar, y después te lo cambia con el G92, volver al 0 inicial es desastroso, por decirlo así. Si yo ahora voy a agarrar este archivo que está acá, que era el 35, y acá no sé por qué razón. A ver si acá. Editor. ¿Querés un disco rígido? Ahí. A ver, yo quiero editar ahora este, ahora sí, y le borramos este G92, que sería el que te desplaza del 0, ¿sí? Ahora vamos a volver a cargar, y fíjense lo que pasa, se superpuso lo blanco con lo azul. ¿Ven? sí. Es decir, que ahora el 0 que yo le ponga de entrada a la máquina esta va a ser el 0 que va a tomar. ¿Sí? Es el punto de referencia a partir del cual después va a hacer los desplazamientos de hasta X523 y demás, qué sé yo, para cortar y hacer toda la vueltita. ¿Sí? Es como quien diría el punto de inicio. ¿Sí? Ahora yo voy a mostrar acá, vamos a hacer en el torno. Vamos a cargar algo. O sea, toda esta primera parte va a ser un poco medio bombardearlo con
con un poco de cosas ahí para que vayan familiarizándose, y la semana que viene vamos a empezar a hacer algún trabajito, una cosa así. Pero por ahí, si no hacemos un pantallazo, aunque sea general, digamos, todas las cosas que no podemos llegar a encontrar, va a ser medio complicado. Bueno, acá, por ejemplo, esto, vamos a abrir alguno que yo ya tengo hecho. Sí, 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 sí. Sí, 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 no tengo hecho. A ver. Sí. Esto está sencillo, pero bueno. Ese Edge Cam sería, digamos, lo mismo que el CamWorks de Solid o es No, solo para visual. el Edgecam, en realidad, o sea, el CamWorks es un módulo de SolidWorks, ¿sí? Edgecam es un programa ya como ProNet que son de por sí, digamos, o sea, no son, digamos, módulos de otro programa, sino que son software en sí mismos, por decirlo de una manera, ¿no? Pero es para lo mismo, digamos, para Es generar para el lo mismo, o 3D. sea, ¿qué pasa? Después yo he ido buscando lo que me han ido conviniendo, se me hace más amigable, ¿no es cierto? Que le saca más provecho, ¿sí? Hay algunos que son más fáciles y otros son más difíciles. Hay algunos con los que vos tenés más feeling que con otros, ¿sí? Es todo acá, todo un proceso de elaboración, ¿no? ¿La pieza, el diseño en qué lo cargas? ¿En un STL o...? No, en Solid. En esto lo cargas Ah, en le Solid. cargas el SolidWorks, Claro, como SolidWorks Part, digamos. exactamente. Si nosotros miramos Mm. acá, tenemos por un lado la información de la parte del stock, ¿sí? Esa sería la bisagra y esto sería el stock, ¿no es cierto? Y bueno, acá ustedes pueden ver dónde estoy tomando yo el cero de la pieza, que sería el mismo punto que está tomado acá, ¿sí? Desde el extremo exterior, ¿sí? El punto más alejado de la pieza, no del bruto, no del tocho, ¿sí? El tocho en realidad, en este caso, está desplazado 1 milímetro más afuera como para que nos dé lugar para poder frentearlo, ¿sí? Esto en realidad es muy sencillo, una cosita que estaba haciendo nomás. Uno puede simularlo, ¿sí? Ahora que lo voy a traer para acá para que se vea. Porque me quedé Así me parece que no era. No, Pero me bueno, parece que no, así como no, no no, soy experto, no no, no, opino. no iba, ¿no? A ver si vamos a cambiarle acá algún parámetro. Sí, vamos a ponerle 0, 0. Ah, ajá. Y Sí. cuando hace el cero, por ejemplo, en el ejemplo del torno, ¿te lleva la punta de la herramienta, digamos, el filo de corte hasta el cero de pieza ahí, digamos, por ejemplo? O sea, si no necesitas llevarlo, no. O sea, Ah, vos más que tenés. el cero está ahí nomás, pero no va a hacer un home, digamos, ahí antes de No, no, empezar. no, no. Por eso esto se llama cero de pieza. Y después vamos a tener otro sistema de coordenadas que es el cero de herramienta, ¿sí? Después vos lo que vas a hacer es que el cero de la herramienta recorra cada uno de esos caminos, que es lo que está marcado ahí en verde, ¿sí? En rojo. ¿Lo ves? Eso lo vas a hacer recorrer con el cero de la herramienta. ¿Me entendés o no? El cero de la herramienta, ¿qué sería? La punta de la herramienta, filo de corte. El punto ficticio de corte de la herramienta. Ahora te voy a mostrar. Ah. Ahora está un poco mejor. Tarán, 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 tarán. Tirirín, tirín, tirín.
Ah, y no le hizo acá porque ya estaba el agujerito hecho. ¿Sí? Teóricamente. Hacia ahí la operación. Acá lo que tiene de bueno esto, que casi todos tienen, digamos, es que trabaja con base de datos, ¿no es cierto? Entonces uno, por ejemplo, en el Tool Store, ¿sí? Puede elegir acá todos los tipos de herramientas que uno podría llegar a encontrar, o puede crear una herramienta nueva, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle acá la Lala, ¿sí? El código estándar, por ejemplo, vamos a utilizar, qué sé yo, vamos a usar el W, ¿sí? Que esto tenga, que sea de 25 por 25. Esto normalmente es no es 90, es 85. Y ¿sí? El tamaño del gozo 6. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar ahí. Ven ahí cómo toma ahí en realidad capaz que vamos a ir usando 90, a ver. ¿Dónde está 93? Ah, ahí me gustó. Eso después está en la nomenclatura ahí. Fíjate acá, ese puntito rojo, ¿sí? Que está ahí, es el cero ficticio de herramientas, ¿no? ¿Por qué se llama cero ficticio? Porque en realidad sería, digamos, el punto tangente de los dos radios de acuerdo de la herramienta. Esto acá no puede ser extremadamente puntiagudo porque sería extremadamente débil, ¿no? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Ahí quiero que lo puse con coma. Entonces, este puntito que está ahí en rojo es el que uno hace que recorra todos esos caminos ahí llamémosle en verde, ¿no? Acá uno puede cargar, por ejemplo, el tipo de inserto, según el material que vaya a cortar. Hay algunos que están cargados por defecto y otros que también se pueden crear. ¿Sí? Y todo eso hace que vos después, el proceso de programación de esto sea fácil, porque vos elegís, acá por ejemplo, se eligió de herramienta el MWL NL, que es un inserto tipo W. A ver si ahí está acá. Vamos a ver la descripción. ¿Sí? Changos, se me ha perdido. Se me ha perdido. A ver. Bueno, vamos a abrir acá el Toolstore, a ver si me deja. Vamos a editarlo entonces. Bueno. Bueno, este es el inserto que yo tengo instalado en el torno. ¿Sí? Entonces, yo ya ahí ya le tengo cargado para los insertos que yo compro las velocidades, los avances, según el tipo de material y demás. Entonces, cuando uno viene acá y programa, ya todo eso que ya está cargado en la base de datos,
ya toma directamente los datos de ahí y hace esta programación más sencilla. Todo el proceso de poner en marcha un sistema de estos y ponerlo en concordancia, digamos, con las máquinas que uno tiene, lleva un proceso, no le diría que recontra largo, pero es complicadito, digamos. Hay que, digamos, meterle bastante seso, aunque no parezca, ¿no? Entonces, yo acá vamos a simularlo acá para que se vea un poco mejor. Ahí viene. ¿Ves el puntito rojo? Sí, sí. Ese puntito rojo, esto va recorriendo esto que es lo que nosotros hemos definido ya como estrategia. ¿Ok? ¿Sí? La estrategia esa la podés definir, por ejemplo, editando cada operación. ¿Sí? Acá, ¿cuánto va a ser el incremento? Le pusimos 1,5 milímetros. ¿Cuánto le vamos a dejar de offset en un eje, en el otro? ¿Sí? El avance en vuelta. ¿Cuánto le vamos a dar más para que se acerque rápido, para que salga? ¿Sí? Todas esas cosas se editan desde acá. Lo mismo que para hacer el terminado. ¿Sí? A cuántas RPM o la velocidad, depende si lo hace con velocidad de corte constante, acá a cuántos metros por minuto tendría que tener la herramienta y demás. ¿Sí? O sea, una vez que uno definió esto, lo lleva acá y lo que va a hacer es generar el código. ¿Sí? Vamos a ponerle cualquier nombre para que se vea nomás. Vamos a ponerle 2. ¿Sí? Ya tendría que abrir el editor de texto, el editor de programa. ¿Sí? Y bueno, entonces acá nos va a decir, bueno, qué herramienta se va a usar, qué sé yo, cuánto va a demorar en hacerlo, y empieza acá con todo ¿cómo es? Todo lo que es la parte de programación. ¿Sí? Fíjense que acá tengo unos errores ahí que me aparece coolant on, qué sé yo. Todo esto, ¿por qué es? ¿Sí? Porque para poder, digamos, utilizar esto, hubo que editar lo que se llama el postprocesador. Lo mismo hicimos también con el tema del plasma. ¿Sí? En el que uno le pone cómo armar todas las sentencias. Fíjense, por ejemplo, acá, en datos de la máquina. ¿Sí? El tipo de máquina, cuánto es la velocidad de los movimientos rápidos, cuántos son estos son los datos, digamos, métricos de la máquina. ¿Sí? Las posiciones de las distintas herramientas. ¿Sí? Cuánto ¿cómo es? Caballo de fuerza tiene el usillo. Si tiene cambios, por ejemplo, esta que está acá, tiene dos, uno mínimo y uno más grande, ¿no es cierto?
Y después uno va por punto editando las letras que se refieren a cada una de las funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le había comentado que depende por ahí qué control es el tipo de letra que usa, ¿sí? No el tipo, la fuente, ¿no? Sino que por ahí un radio se define con la letra P y otro, en otro control el radio se define con la letra R y así, ¿no? Acá, digamos, cuáles son los códigos que no sean esos códigos rápidos, ya el movimiento rápido, interpolarización lineal, circular derecha, circular izquierda, ¿sí? Si trabajan en coordenada en pulgadas, en métrico, ¿sí? Todas esas cosas, esto va editando todo, ¿sí? Y después, una vez que terminó de editar esto, llega a cómo armar el código, ¿no es cierto? Para que genere ese G, uno le va poniendo acá, por ejemplo, el programa ID, las unidades de código, si es absoluto incremental, si compensación apagado, el tipo de feed, o sea, si es avance por vuelta o avance por revolución, el código C con 00 y los puntos de cambio de herramienta. Si nosotros vamos, por ejemplo, ahora y abrimos el primer punto que genera acá, la primera sentencia, tiene todos esos datos. ¿Lo ven? Sí. Sí, se Sí, ve. sí. ¿Está? Bueno, entonces vos después seguís con cada uno de los partes del bloque, ¿sí? Ahí sería como quien diría el header, ¿no es cierto? ¿Quién es el coso? ¿Cuáles son? ¿Cuánto va a durar el programa? ¿Cuánto tiempo va a estar al divino botón? ¿No es cierto? Las herramientas usadas en el programa, ¿sí? Y así uno sigue editando cómo tiene que armarse estructuralmente el código SG, ¿no? Está bien que uno toma algunos como ejemplo y después lo va tocando, ¿no? A mí me había quedado mal esto en la definición anterior, por eso me queda mal ahí en el programa, el curan on, ¿no? Y así, bueno, y esto, por eso le digo, o sea, armar todo esto es todo un trabajito, ¿sí? Pero bueno, nosotros somos ingenieros, nosotros todas estas cosas las hacemos y nos encanta hacerlas y vamos a pasar noches enteras y fines de semana trabajando en esto para poder lograr hacerlo, porque es lo que nos motiva, ¿no? Y Y a si uno, vos decís, tiene que ser así. mirá, va a llegar un momento que ustedes se van a dar cuenta que lo que es motivante de esto, por ahí no es, digamos, el, el dinero que uno pueda llegar a ganar con algo que hace, sino la satisfacción que uno tiene cuando termina algo y dijo, esto lo hice y anduvo, ¿sí? Porque uno puede, digamos, permitirse, digamos, no saber algo, ¿sí? Lo que no puede permitirse es agotar todos los métodos y todas las formas y todas las cosas que haya para poder hacerlo, aprenderlo y hacerlo funcionar. Eso es lo que tiene que ser, digamos, motivante para uno. O sea, es mucho más motivante cuando uno no sabe hacer algo y lo tiene que aprender a hacer y hacerlo andar. Y cuando anduvo, decir, mirá, anduvo. Bien por mí. Y a veces por ahí lo hacer andar solo y estás solo, vos en tu oficina, en tu taller o lo que sea, y no tenés nadie a quien decirle, mirá, lo hice andar, pero te lo mirás al espejo y te decís, mirá, lo hice andar, y anduvo.
Qué filosófico que estoy, más vale. Bueno, esto así, digamos, se edita todo. Lo mismo se tuvo que hacer con el Max 3, es un poquito distinto, con el, perdón, con el ProNest. Para que esto que se genera acá sea compatible con la máquina que va a usar, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya se durmieron. Eso, hay distintos tipos de código G, digamos, dependiendo de la máquina. No. A ver, no hay distintos tipos de código G. La estructura de los programas de los distintos controles cambia en algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo, qué sé yo, en el torno que nosotros tenemos, que es un Cincinnati, vos querés cambiar de herramienta y ponés M6 y le ponés la herramienta T1, 2, 3, 16, 17, 50, ¿sí? Y ya sola cambia, ¿sí? Y cuando cambia esa herramienta, también te cambia el sistema de coordenadas con el corrector que tiene esa herramienta, ¿sí? Que por supuesto que es referencial. Si vos tuvieras, por ejemplo, un control FANUC y le pones M6T algo, no va a hacer absolutamente nada a la máquina, ¿sí? Para cambiar de herramienta directamente le pones T tanto y tenés que poner el corrector, ¿sí? Por ejemplo, T0101, T0202, T0303 o T0108 porque querías usarla con el corrector 08. Pero hoy en día eso lo configurás todo, o sea, el controlador lo configurás desde el programa y ya te. Exactamente. O sea, uno lo que hace es editar el postprocesador, creo que se llama, porque hasta esto, para todos es lo mismo. ¿Sí? Mirá, a ver si yo lo encuentro por acá. Dame un segundito. Sí, sí, pues más yo estaba mirando recién también un código que tenía de una cosa de la impresora 3D y toda la primera parte nada que ver a lo que vos estabas mostrando. Pero después cuando empieza a marcar las coordenadas, estaba escrito igual, digo. Claro, pero por ejemplo, la impresora 3D hasta incluso tienen una codificación que es propia, es como imprimir una impresora común. ¿Sí? No te digo todas, pero, o sea, si yo estoy en la computadora y le digo a la impresora láser, imprimirme una hoja, vos ni ves, digamos, qué es lo que le pasó, le transmitió la computadora a la impresora para poder eh, imprimir lo que vos escribiste, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y bueno, en alguna impresora 3D pasa eso, o sea, es como que uno saca un archivito, va y se lo pone y ya está, y no tenés que como que tocar nada. Es una cuestión también de lo que era en su momento lo que se llaman los drivers, ¿no? El driver es como el traductor entre lo que quiere decir la computadora y lo que tiene que recibir el periférico, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, además yo he hecho varias cosas y nunca había visto, o sea, ponerme a leer el código nunca. Claro. Pues yo tenía por acá. Dame un segundito, yo ya tengo. Para que vos veas. Porque hemos recopilado por ahí de la vida, ¿no es cierto? Montones de postprocesadores para este caso, para el ESCAM, ¿no es cierto? Que depende por ahí la marca del control que vaya a usar, tenés que usar postprocesador distinto para eso, digamos, para que tenga, digamos, el compatibilidad entre una cosa y la otra. Bien. Mientras buscamos eso, voy a dejar de compartir pantalla. Eh, Le voy a ir subiendo, ¿sí? En un trabajito práctico. Qué lindo. Qué lindo, un trabajito práctico. Para que ustedes hagan a mano, ¿sí?
A ver. Vamos a compartir pantalla de vuelta. ¿Están viendo acá el archivo de Word? A ver, ahí dejé de compartir. Mirá ah. Pero sí, estábamos viendo. Ajá, bueno. Acá la idea sería que ustedes vayan haciendo el recorrido del contorno, ¿sí? Indicándole con las coordenadas G0, G0, X tanto y tanto, qué sé yo, o Z tanto, lo que sea. Y bueno, van a tener que especificar acá un par de ejes coordenados en 2D. Van a decir, bueno, acá hay algunos que ya lo tienen, X, Y, bueno, en este primero podemos usar el mismo, ¿sí? Y que vayan, digamos, haciendo el recorrido de la herramienta, ¿no? ¿Se entiende? No le pongan, no prendan nada, no paguen nada, si funciones M no usen ninguna, lo único que quiero es que hagan en un blog de notas, ¿sí? Cómo tendría que hacer. Y, ¿cómo es? Hay algunas páginas o algunos programitas ¿cómo es? Que sirven para simular esto que ustedes escribieron y se podrían, digamos, subir, incluso se podría armar en el Match 3, si lo bajan también de la página de Match 3, le suben lo que ustedes hicieron y tendría que hacerle también la formita, el dibujito. ¿Ok? O sea, tendríamos que programar a mano en un bloque de notas todo lo que sería el movimiento. Por el resto, nada. Exactamente, movimiento nada más. Movimiento, introducción, nada. Solo las coordenadas que se vayan moviendo, sí. Tal cual, ¿sí? Ratito. Fíjense que ahí en ese puntito se están marcando cuál sería el cero de pieza, como para que ustedes vayan yendo para, ¿cómo es? Tomar ese punto de partida. Acá este centro acá estaría justo en el medio, a 60 y 100 desde este extremo, ¿no? Justo en el centro de la pieza, Okay. ¿sí? Ya se lo subo ahí a la, a la, al campus. Bueno, ¿entendieron algo hasta ahora? No entendieron nada. Séanme sinceros. Sí, El poco. código va a cerrar cuando me ponga a hacer eso. Bien. Sí, por supuesto. Voy a poner acá. Sí, o sea, una vez. Esto puede pasar que así todo. O sea, eh, es mucho junto, digamos. claro, pero no me queda otra forma. ¿Viste? No, 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 ni hablar, ni hablar. Eh, Es ISO 6983 la norma que tendríamos que descargar para ir viendo como el formato. no me acuerdo. El programa ese que vos dijiste, ¿cómo era? Match 3. Match 3. Ese es un programa de controlador, ¿sí? O sea, nosotros cargamos ese archivo que en blog de nota o lo Y tenemos que hacer de alguna forma. no, vos lo escribís, ¿viste? Y lo Sí, cargas y te va a mostrar, digamos, como te mostraba hoy, en azul y como hay linitas de trazo corto rojo. ahí está. Sí, para tener una idea si lo hice bien o Claro. hice Y cualquier cosa. puede haber alguno online también, como para ir probando. ¿Sí? Ahí ya tendría que quedar. Ajá. Bueno.
A ver ahí. Ahí hice una... Ah, porque... Acá está. Ya. Tararara, tararara. Bueno, ahí puse un mosaico cam y adentro de ese mosaico cam estaría, digamos, la tarea para hacer, ¿sí? A ver si tengo algo más. Maxi, vos después subís la grabación, Sí, 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 sí. Vengo medio por atrasado favor, con esto, pero sí, vamos a subirla. Ahí, para tener como guía ahí para después ver. bien. ¿Para que voy a subir algo más? Acá. Ahí por las dudas está el mosaico, no tiene nada dentro todavía. ¿Cómo que no tiene nada? ¿Por qué no lo Si no muestra? estás compartiendo. Ah, pará. Mostrar. A ver ahora. Ahora sí. Bien, ahí, bien ahí. Para que yo tengo acá. Bueno, acá le pongo la presentación de PowerPoint de lo que vimos recién, como para que tengan alguna referencia ahí para hacer cómo es alguna cómo es de las funciones. ¿Ok? Bueno, no estoy compartiendo nada. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, yo les dejo esto como para que ustedes hagan ese trabajito, ¿sí? Lo suban ahí en el programa. Y ya la semana que viene preparamos algo como va a ser. Traten de en esta semana, ¿cómo es? Instalar el CamWorks en lo que tengan, en el software que tengan. Eh, es un poquito más difícil de craquear que el Solid, pero apenitas, nada extraordinario. Así la semana que viene podemos empezar a hacer algunas cositas, más que nada en lo que es fresado, y si nos diera el tiempo, tenemos un mes más o menos. Capaz que podemos llegar a hacer algo allá en la facultad, en el laboratorio. Pero no les prometo nada. ¿Ok? Con el jabón blanco en la fresita, ¿Eh? con el jabón en la fresita, eso que siempre se Sí, o en el jabón o en un pedacito de madera. ¿Sí? Y si no, bueno, sí, bueno, déjame ver cómo me organizo y vamos viendo. Igual ahora hubo una limpieza de parte de alumnos bastante importante y quedaron pocos de ustedes, pocos pero buenos. Así que nos vamos a poder organizar un poco mejor. ¿Sí? Bueno, no los aburro más, porque ya veo que ya deben estar más que mareados. Entonces, los dejo que vayan a descansar. Yo también me voy a descansar. Vamos a parar de grabar esto.